Bienvenidos. Hay duplas que a veces van y otras que quizás no. En este caso, vamos a ver cómo va esto. Religión al espejo de los astros. ¿Tendrá la una que ver con la otra o la otra con la otra? Vamos a ver qué nos tiene aquí doña Liliana reservado para que aprendamos. Bienvenidos aquí a Astro Sapiens, donde descubrimos los secretos del universo. Soy Ariel Sí, bueno, como saben, me acompaña la señora Liliana Ramírez en un tema que yo me atrevería a decir que se las trae, porque, Liliana, debo preguntarte, ¿tiene que ver la una cosa con la otra? Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, espero que estén muy bien y gracias por escucharnos. ¿Sí? Podríamos decir tal vez una dupla que se lleva mano a mano, aunque tal vez pensemos que no, pero hoy nos vas a ir guiando para que podamos ir entendiendo por qué sí podemos hablar de religión con respecto a los astros y de los astros con respecto a la religión. Ellos realmente han estado siempre de la mano, han estado a la par. Incluso les voy a contar que los sacerdotes eran astrólogos y astrónomos, entonces es maravilloso que comprendamos nuestra historia. Y tal vez para meter una pequeña cuñita allí de algo muy interesante, acordémonos que astronomía son las leyes de los astros y astrología es el estudio de los mismos. Entonces, son dos cosas que también podría ser una dupla que van más o menos de la mano, pero no necesariamente son lo mismo. Exactamente. Ahorita vemos la diferencia, cómo se creó una para apoyar a la otra. Empecemos con nuestra historia. Entonces, el Génesis capítulo 1 versículo 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. E hizo también las estrellas, o sea que es el sol y la luna. Nosotros como astrólogos las llamamos las luminarias, pero es lo mismo. Bueno, cuando se escribió el Génesis, muchas culturas adoraban el sol, las estrellas, la luna, como si fueran dioses. Desde la creación, Dios marcó el propósito de su creación, de la creación de los astros. ¿Para qué? Para alumbrar la tierra. Bueno, los autores griegos, muchas leyendas, muchas enfoques de astrólogos, astrónomos, caldeos tienen un núcleo que es el núcleo histórico a través del proceso de unificación del Hammurabi. Hammurabi es un código de que tiene leyes escritas por los escribas. ¿Para qué? Para que el pueblo luego las pueda leer y las pueda entender. Entonces, con este código se llega a una sistematización de los conocimientos astrológicos que se van incorporando también con las tradiciones religiosas. Entonces, desde ahí, en ese código se van fusionando. Bueno, autores griegos, por ejemplo, afirman que la astrología fue introducida en Grecia por un sacerdote babilónico llamado Beroso el Caldeo, quien se mudó a la isla griega de Kos y estableció una escuela de astronomía y astrología alrededor del 280 antes de Cristo. Entonces, mira hasta dónde hemos ido. Aquí vemos que todo empieza desde Mesopotamia. Este está entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Se dice que allí fue la cuna de la astrología. A partir del año 2000 antes de Cristo va configurándose una cultura, el imperio babilónico. Es supremamente importante. Con él se llegó a un gran florecimiento en el campo de la astrología. La astrología y religión estuvieron muy ligadas, ya que al existir una religión politeísta, tenía mucha importancia la comunicación entre los dioses y los humanos. Los humanos se dirigían a los dioses a través de oración, o sea, nosotros oramos
adoramos, hacemos rituales o hacemos sacrificios para obtener su apoyo y protección. Los dioses se manifestaban ante los humanos mediante signos. Entonces, los sacerdotes astrólogos eran quienes interpretaban estos signos, o sea, para interpretar cuando habían tormentas, movimientos de las estrellas, etcétera. Em, en Babilonia fue un antiguo estado localizado en la región central de Mesopotamia. Una de las más antiguas tablas que aquí la tenemos, esta tabla astrológica, está grabada con los signos del zodiaco y utilizada para determinar el horóscopo de una persona. Esto data más o menos de unos 2000 años. A los babilonios se les atribuye la creación del primer sistema astrológico, ya eh, em, más atrás, que fue hace más o menos unos 4000 años. Sus primeros astrólogos trazaron mapas de las posiciones de los cuerpos celestes y observaron sus movimientos para hacer predicciones sobre eventos futuros y para comprender el comportamiento humano. Imagínate pues qué es lo que estamos haciendo ahora, por qué nos está pasando esto o si lo debo hacer o no. Ok. Em, la visión de que las estrellas se ponen de manifiesto la voluntad divina. Es lo más cercano a las antiguas colecciones mesopotámicas de auguros celestiales. Bueno, se tuvo en cuenta aquí algo muy importante, que el objetivo principal era informar a la corte real. Dentro de la corte real, pues sabemos que están los reyes, los sultanes, los soberanos, los monarcas, en fin, sobre un éxito inminente, ya fuera un fenómeno meteorológico o epidémico, o sea, todo lo predestinaban. ¿Por qué? Porque esto iba a afectar a las poblaciones enteras y también involucrar asuntos militares del Estado o la vida del gobernante y su familia. El astrólogo se consideraba no determinista, sino indicativo. Y aún es que interpretamos el cielo de lo que nosotros traemos a esta existencia, pero eso no es una cosa de fuerza mayor, es una vibración. Ya veremos si hacemos caso o no, ¿sí? Bueno, es una especie de lenguaje simbólico en el que los dioses se comunicaban con él, o sea, con el astrólogo sobre el futuro y se creía que se podían mitigar o anular con rituales o presagios contrarios. Bueno, el pronosticador oficial en esa época se llamaba Baru, que observaba e interpretaba los presagios celestiales, estaba en condiciones de aconsejar a su patrón real sobre los medios para evitar las desgracias. Entonces siempre fue un gran apoyo. Se considera que la astrología existe desde el segundo milenio antes de nuestra era. En los calendarios agrícolas se utilizaban para predecir los cambios estacionarios y para interpretar los ciclos celestiales. Los primeros horóscopos griegos, escritos en papiros y tiestos de vasijas, se descubrieron en el Egipto del siglo I antes de Cristo, después de Cristo. Al estar en sintonía con las creencias religiosas, filosóficas y teorías médicas predominantes del antiguo Mediterráneo, la astrología rápidamente ganó popularidad. Bueno, aquí hay algo que me parece supremamente interesante. Los astrólogos desempeñaban un papel muy importante en la sociedad romana, siendo consultados, como les decía ahorita, por los gobernantes, por los príncipes, incluso por la gente común, para tomar sus decisiones más importantes. Aquí vemos que hay una obra que es la Saturnalia desde 1783. La fiesta de las Saturnales se celebraba durante el solsticio de invierno, época en la que las posiciones de las estrellas
indicaban la renovación de la vida y el regreso del sol. Muchos templos empleaban astrólogos quienes eran responsables de interpretar los signos celestiales y asesorar a los sacerdotes sobre los rituales y ofrendas apropiados para realizarlos. Aquí se les tenía una especial em, buena voluntad a los astrólogos porque ellos terminaban fechas importantes de rituales, de ceremonias y festivales religiosas. Y aquí lo vemos en la fiesta de las Saturnales. Bueno, la sociedad romana estaba profundamente integrada y estaba impregnada de todas las ciencias religiosas, era supremamente importante. Se consideraba que el destino de cada individuo estaba a merced de las fuerzas divinas. Incluso se pensaba que los dioses tenían autoridad sobre el mundo natural, incluidos los movimientos de los planetas o de los cuerpos celestes. ¿Dónde? En el cielo. Bueno, y la astrología se utilizó como una forma de interpretar estos movimientos para comprender la voluntad de los dioses y cómo podría afectar los asuntos humanos. Entonces aquí, según el historiador romano Suetonio, el astrólogo le había advertido ya repetidamente a César que se enfrentaba a un gran peligro de que lo iban a matar. Él igual fue a los idus de marzo, pero decidió ir ¿a qué? Al Senado, donde fue asesinado por un grupo de conspiradores. O sea que ya se lo habían pronosticado, pero pues no hizo caso y igual se fue pues al Senado. Bueno. También aquí tenemos una cosa, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque también el emperador Augusto era el defensor un gran defensor de la astrología. Poseía su propio astrólogo personal, se llamaba Albilus, a quien consultaba regularmente. Imagínate que tenía tanto éxito que se le atribuyó de su éxito era a través de la astrología. También acuñó monedas con su signo del zodiaco y vendía, no, también imprimió los horóscopos que predecían el éxito y su prosperidad. Aquí les coloqué las monedas que él acuñó y lo acuñó con su signo solar, que era Capricornio. Entonces, siempre fue muy, muy importante la astrología para él. Bueno. En el caso de Tiberio, las lecturas astrológicas favorables fortalecieron su posición como sucesor de Augusto, ¿sí? Entonces siempre era aceptada públicamente su autoridad recién establecida y decía que era por la astrología. Le dio mucha importancia. Bueno, aquí ya con Cicerón la cosa cambió. ¿Por qué? Porque uno de los, Cicerón es uno de los grandes escritores romanos. Él se mostró escéptico sobre la capacidad de la astrología para predecir el futuro y la categorizó como una pseudociencia, o sea, que se basaba en predicciones vagas y ambiguas. Pero él no lo descartó por completo. ¿Por qué? Porque él reconoció que la práctica tenía cierto valor para predecir fenómenos naturales como los eclipses y el movimiento de los planetas. Creía firmemente que los humanos poseían el poder de moldear su propio destino, y aún lo creemos. ¿A través de qué? De acciones, argumentando que la astrología pues, era incompatible con las ideas del libre albedrío, ¿sí? Indispensable para qué? Para los conceptos de responsabilidad y de culpa que ahora son tan necesarias en qué? En la ética cristiana. Siempre es por mi culpa, y hemos nacido con el pecado original. Entonces,
Cicerón se la jugó. Bueno, aquí vemos que en la Edad Media, pues se creía de que, ya no se creía, perdón, de que tanto los planetas o las estrellas fueran dioses, pero sí se creía que influían y que ellos predecían eventos en la Tierra. Se creía que los signos del zodiaco y los planetas tenían poder sobre humores específicos, sobre las partes del cuerpo y los procesos de enfermedad. Y eso hacemos hoy con la astrología médica. Em, el documento cristiano conocido como Apócrifo de San Juan del siglo II se habla de una correspondencia de determinados poderes celestiales con las diferentes partes del cuerpo, o sea, y si rige los pies, etcétera. ¿Sobre qué? Sobre ese comportamiento humano y sobre la relación entre planetas, los signos y las partes del cuerpo. Más tarde se estableció relación entre los minerales y los metales, tejiendo un puente muy importante entre la astrología y la alquimia. Entonces, todo esto es una ciencia donde siempre vamos a ver que la astrología, el cuerpo humano, con sus enfermedades, con sus dolencias, está regida también por la astrología. Bueno, durante el periodo helénico, los filósofos de la naturaleza sostenían que las estrellas y los planetas podían influir en la Tierra de la misma manera que el Sol afectaba la vida y la Luna movía las mareas. La astrología también se incorporó a la medicina y filosofía griega antigua, ya que se teorizó que los planetas tenían impactos tanto físicos como metafísicos. La ciencia de que ciertos planetas tenían poder sobre partes específicas del cuerpo y que era posible predecir el mejor momento para un tratamiento médico en función de las posiciones planetarias influyó en el pensamiento médico occidental. Aún se utiliza la astrología médica para mirar si es buena el tiempo para una intervención quirúrgica, o sea, si está con la luna llena o si está en Marte, pues es mejor posponer hasta donde se pueda la cirugía. Aquí, muy importante, Santo Tomás de Aquino él creía que la astrología estaba permitida en ciertas situaciones, como la predicción del clima o de los fenómenos astronómicos. Bueno, él escribió que los cuerpos celestes pueden tener una influencia sobre los fenómenos físicos, pero no sobre el libre albedrío o la razón humana. Entonces aquí con Santo Tomás hay una cosa muy, muy importante, que el libre albedrío es la potestad que tiene el ser humano para poder tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. Entonces él fue muy religioso, pero aceptó la astrología solamente para asuntos del clima, ¿sí? Aquí les quiero mostrar la gran diferencia, que las religiones en general, yo no estoy diciendo una, en general se basan en dogmas y la astrología encuentra su forma de ser en el movimiento de planetas y estrellas para guiar la vida cotidiana. Millones de personas recurren a horóscopos y a lecturas astrológicas para buscar orientación y comprensión en sus vidas, en la práctica religiosa. También continúa moldeando estas creencias, o sea, la iglesia ya va aceptando. Hay unas partes que son muy sectarias, pero aún estamos abiertos pues a ir cambiando. A medida que el mundo avanza en la era digital, la relación entre la astrología y religión experimenta cambios significativos. La gente busca formas de integrar ambas
perspectivas. Entonces vamos viendo de que realmente vamos avanzando al cabo del tiempo. Quiero como una síntesis de que esta es muy importante esta precisión. La astronomía nació como ciencia matemática de los astros para apoyar las interpretaciones astrológicas. Tanto una como la otra tienen que ver con las matemáticas para poder predecir los grados o distancias. Entonces, mira que una está unida a la otra, ¿sí? Astronomía a la astrología. Dicen que la astronomía es una ciencia porque está más específica. Para mí es igual, porque no podemos ir en naves espaciales a, ¿a qué? A los otros planetas. Entonces, bueno, nos quedamos con la información que tenemos. Aquí me parece algo muy importante que era hablar de Hermes Trimegisto, perdón. ¿Por qué? Porque ese era el dios Tot. Decían que, o sea, mira que hemos visto que desde el inicio de nuestra historia no sabemos dónde fue creada. Se dice que fue en Mesopotamia, pero aquí también en la corriente de, de los herméticos se dice que fue inventada, fue creada por Hermes Trismegisto, el tres veces grandes Hermes. Me gusta mucho hacer esta anotación porque él revela a los sacerdotes iniciados las enseñanzas acerca de la ciencia, de la escritura y sobre todo de la astronomía y la escritura. Entonces siempre él estuvo muy de la mano de lo que estamos hablando hoy, de la astrología. Bueno, parece que lo que alcancé a mirar, de que existen más o menos 42 libros de Hermes y cuatro de ellos están dedicados a la enseñanza sobre los astros y los sacerdotes debían aprenderse de memoria estos cuatro libros. Entonces estaban muy bien informados, muy bien educados. Bueno, Podemos decir documentados inclusive. documentados, exactamente. Bueno, sabemos de Hermes que pues él tenía un saber mágico, alquímico, astrológico, así como filosófico y de ciencias antiguas. Entonces, he sido una seguidora de Hermes, de Hermito, como le digo yo. ¿Por qué? Porque hay un libro que es supremamente interesante, que es el Kybalión, y siempre a los pacientes, cuando quieren que leo, yo qué hago, cómo entiendo, siempre les digo el Kybalión, ¿sí? Fueron personas que se agruparon de sus leyes y todo, pero realmente Hermes es el grande, es el grande. Es Bueno, el maestro de es los maestros. el maestro de los maestros y me gusta mucho porque les puso a estudiar esos cuatro libros a los sacerdotes. ¿Cómo podemos decirlo? Dio una mirada de una manera muy diferente desde una perspectiva distinta a las cosas, así que caramba, Sí, definitivamente fue algo que marcó un antes y un después, pero sí, y sobre todo que eh, ahora dicen que en la astrología está unida al ocultismo, a los rituales, a todas estas artes mágicas, ¿sí? Pues eso se hacía antes, pero claro. realmente, o al menos los astrólogos modernos, pues no hacemos esto, interpretamos lo que el ser humano tiene para esta encarnación y se interpreta y es una guía, es una guía. Entonces, yo creo que si antes estuvo de la mano, para esta Semana Santa también sigue de la mano. Claro, sin duda. Bueno, hay algo también que es importante que entendamos y respetamos todas las posiciones. Es importante tomar en consideración también que ahora Jodorowsky, inclusive en años bastante recientes, me atrevería yo a decir, nos habla de la psicomagia.
O sea, esto se puede utilizar de una manera muy liberadora y lo que digo siempre, puede que alguna persona utilice algo del lado derecho para la brujería o para algo oscuro, pero eso es algo que no podemos evitar, pero no por eso podemos decir que las cosas son malas o sean malas, sino simplemente de acuerdo al corazón de quien lo maneje y quien lo opere, va a ser la una cosa o la otra, pero eso se sale Es la totalmente. misma energía, ¿para dónde me voy? Es el Es manejo la de misma energía, exacto. luna, ¿cómo la manejo? Hago mi listado subconsciente para luego ir a aprovechar ese tiempo para poder crear. Es lo mismo. Claro, sin duda, sin duda. Y bueno, yo les invitaría a que tratemos de mantener nuestro corazón lo más limpio posible para que no nos metamos en áreas en las que no. Eso sí, bueno, es parte de... No sé si tienes algún ritual o algo que nos quieras enseñar o si lo dejamos para el próximo programa, que vamos a hablar de un tema muy interesante que está en boga. Sí, el eclipse de sol. Bueno, dentro de, aprovechando esta Semana Santa y la luna llena, que fue ayer, sí tenía un ritual y era de muchísimos años de hacer la gran invocación, porque es donde realmente todos somos uno, donde realmente estamos conectados. Entonces me gustaría que si a la gente a las personas les vibra, les gusta, que realmente lean, búsquenla, está en YouTube, la repiten, está escrita de la gran invocación, porque realmente si, si Jesús vino a enseñarnos el amor, sigamos con el amor, ¿sí? Y aprovechar la influencia de la luna llena, que es muy potente, para, como el eclipse, como decíamos, para hacer una limpieza. Entonces, ¿cómo hacemos? Prendamos siempre en el lunes, perdón, el Viernes Santo, un saumerio, prendemos una velita, nos bañamos con agua bendita. O sea, es de acuerdo a lo que vibremos, de lo que podemos hacer, ¿sí? Yo tenía, o tengo, perdón, estoy hablando en pasado, en las fotos de por allá del Tíbet y yo me transportaba para hacer la meditación de luna llena, la luna llena de Tauro. Entonces es donde realmente el Cristo baja, Jesús baja y nos unimos con ese amor y con esa luz que nos une al ser superior. Entonces les puedo recomendar la gran invocación. Entonces, y para el eclipse podemos utilizar un ritual que sí lo he venido como pensando porque porque es el eclipse de sol. Sí nos quita, como yo les había dicho, nos quita, nos cambia cosas, pero ¿qué tenemos que reinventarnos? O sea, ¿qué tenemos que rehacer para volver a equilibrar esa energía? Porque vuelve y juega, otra vez es Aries y es Libra, y Libra es la balanza, entonces vamos a equilibrar esa energía. No es que el uno se va a opacar con el otro, sino que simplemente vamos a esculcar dentro de nosotros qué es lo que yo tengo que equilibrar y reconocer en mi vida para equilibrar esas energías. Te escucho, adelante. Termina la idea, por Entonces, favor. para ahí sí vamos a tener un ritual bien, bien bueno para poder trabajar ese solecito que supuestamente va a estar apagado, que es donde se nos apaga Bueno, nuestro yo, se nos apaga nuestra esencia, entonces vamos a recuperar. buenísimo. Bueno, venimos hablando de que movimientos arriba, suceden cosas aquí abajo y como le he dicho a doña Olga, bienvenida, a doña Carmen, bienvenida, que he conversado con ellas en algunos momentos. Lo importante es que nosotros estemos atentos, alertas y despiertos a lo que está sucediendo, porque lo que nos están indicando arriba es cómo se van a poner los días que vienen a futuro. Esto no tiene que ver con adivinación ni con cosas por el estilo. Entonces, si yo entiendo
hacia qué es a lo que voy, si es que tal vez me voy a mover bastante por dentro y voy a estar un poco acelerado o voy, ¿qué hago con esa información? No es para darle rienda suelta y después decir, bueno, es que me enojé y dije lo que despotriqué. No, la idea es que nosotros aprendamos a controlarnos y nosotros mismos aprender a manejarnos para que teniendo la información, podemos decirlo de esta manera, le vamos a dar validez mayor a la información que nosotros estamos recibiendo. ¿Qué hago yo si me entero que el tema va a estar fuerte después ya cuando ha pasado y ya yo hice un par de cosas que no Ya no he debía? podido hacer nada, exacto, Lo sí. debido definitivamente es fijarnos antes. Así que, ¿qué te parece, mi querida Lili? Sí, los invitamos a que estén atentos para el próximo programa que vamos a hacer para que podamos entender con mayor claridad qué va a pasar en este siguiente eclipse. Y le voy a pedir a Lili que también nos explique brevemente la próxima clase qué es lo que sucede y por qué hay una diferencia entre el primer eclipse y el segundo. Y vamos a empezar a trabajarnos a 6 meses plazo y entender un poquito más de qué va todo esto. Lili, ¿qué te parece? Sí, sí, bueno, mira, es muy importante, eh, por ejemplo, el eclipse del 8 de abril. ¿Por qué? Porque supuestamente se va a apagar Aries, ¿sí? Se merma el sol en Aries, se apaga mi capacidad de independencia, la capacidad de ser yo, ¿sí? Siento que no puedo, que yo no puedo salirme con lo mío, que realmente estoy mermada para hacer lo que yo quiero, lo que yo siento. Qué es lo que se está, qué es lo que siento que está limitado, que es mi condicionamiento, ¿sí? Y que me estaba diciendo que la vida me está ordenando, me está diciendo que rompa con esa continuidad que yo llevo. ¿Para qué? Para cambiar, o sea, no es para pelarme ni que es que te voy a quitar esto, no, simplemente a partir del entendimiento y comprensión de los eclipses es qué es lo que yo voy a cambiar en mí, porque es que vienen tiempos muy, muy importantes. Y mira, hay otra cosa con lo que les quiero decir, que con el eje nodal está pasando pues de Libra a Aries, pero no está anulando a Libra, sino que está regulándola, está balanceando esa energía, ¿sí? Debo sacar energía de Libra que hay en mí para potencializar la energía de Aries, que es la que supuestamente está disminuida. Está disminuido el fuego en mi acción, mi parte intuitiva. Entonces, aquí hay una desinergización, eso, ahora sí, desinergización en el eclipse de sol. ¿Por qué es? Porque es cuando yo voy a culminar, pero también va a haber un comienzo. Entonces, es supremamente importante este eclipse. Entonces, por favor, no se lo pierdan porque me le voy a dedicar el 101% para que salgamos bien favorecidos, de verdad. Y yo también, lógicamente, porque yo también tengo mi eje de nodal, a mí me da en casa 9, me da, en fin, tengo ¿Hay algo, muchas hay algo cositas. ligerito, como podemos decirlo, para darnos a entender un poquito mejor? Para yo poder tomar lo que me corresponde, necesito las manos libres. Así que es un tiempo de soltar, de desanudar, de dejar. Y De pensémoslo fluir, también, de sí. fluir, sobre todo de fluir, porque caramba, si ando jalando una carreta que ya no va, voy soltando la carreta y voy muchísimo más ligero. Así que, Lili, palabras finales. Bueno, palabras finales, les puedo decir de que, eh, em, a ver, es, me sale como desde adentro de que realmente preparémonos con conciencia, imprimamos nuestra carta, busquemos la forma de hacerlo para poder saber cuál es ese eje nodal que está tocando mi vida, que me está cambiando y sobre todo
que ya estoy sintiendo de que mis relaciones no son las mismas, de que se están apagando, de que ya el apoyo que yo tenía de los demás no es tanto, ¿sí? Porque empezó desde este eclipse y nos vamos a enfocar en el anterior, o sea, hay un cambio de amistades, un cambio de relaciones donde yo me tengo que enfocar en mí y desde lo más adentro de mi corazón les digo, mirémonos en el inconsciente, trabajemos el subconsciente. Voy a preparar una, si es posible, una meditación o algo así para fortalecer nuestro yo, nuestro poder creador, porque es que nos están diciendo, limpia, pero tú tienes ese poder creador dentro de ti. Así que ya saben, no se lo pierdan. Estén bien atentos. Estamos en todas las redes sociales y esperamos de verdad que se tomen esto muy, muy en forma, porque el cambio, vamos a decirlo así, no es el cambio, es mi cambio, porque estoy totalmente involucrado en esto. Refiero a que si tenemos, si podemos tener la información, ¿para qué nos vamos a dar tortazos? Si podemos tomar decisiones a tiempo. Esto fue Astro Sapiens, donde descubrimos los secretos del universo. Aquí, gracias a Dios, nos acompaña Liliana Ramírez. Y esto fue Religión al espejo de los astros. Soy Ariel Smith. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.